¿Cómo se psicoanaliza, cómo se trata desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva humana, con la volatilidad? Has mencionado que podrías conseguirlo por 5 céntimos y que el riesgo era grande. ¿Dónde está el riesgo hoy? ¿Cuál es tu sensación? Llevamos 13 años con toda esta actividad. Creo que el riesgo nunca ha sido menor. Si observas todos los riesgos, los de los primeros años son: ¿es el protocolo de ingeniería adecuado? Por ejemplo, un tamaño de bloque de 1 megabyte, una frecuencia de reloj de 10 minutos, criptografía. Lo primero, ¿será hackeado o se estrellará? 730.000 bloques y no se ha estrellado. ¿Será hackeado? No ha sido hackeado. Pero es una cosa del indie, ¿verdad? Tienes que esperar 13 años para ver si será hackeado. Pero por otro lado, con 1.000 millones de dólares no es un objetivo tan interesante como lo es con 100.000 millones de dólares. Y cuando llega a valer 1 billón, entonces es un objetivo mayor. Así que el riesgo se ha ido reduciendo con el tiempo a medida que la red se monetizaba. Creo que la segunda pregunta es: ¿se prohibirá? No se puede saber. Literalmente, podría haber sido prohibido muchas veces al principio. De hecho, en 2013 tuiteé sobre este tema. Pensé que se prohibiría. Hice un tuit muy infame. Yo pensaba que lo iban a prohibir. Pero en 2014, Hacienda lo designó como propiedad y le dio un tratamiento fiscal de propiedad. Así que podrían haberle dado un tratamiento fiscal en el que tuvieras que pagar impuestos sobre las ganancias de capital no realizadas cada año, y probablemente lo habrían aplastado hasta la muerte, ¿verdad? Así que podría haber sido en muchos lugares, prohibido por un gobierno, pero de hecho fue legitimado como propiedad. Y entonces la pregunta es: ¿será hackeado o será copiado? ¿Habría algo mejor que eso? Pues lo han copiado 15.000 veces, y ya sabes la historia de todas ellas. Y o bien divergen para ser algo totalmente diferente y no comparable, o alguien tratando de copiar un instrumento de reserva de valor al portador no soberano encontró que sus redes se estrellaron para ser el 1% de lo que es Bitcoin. Así que ahora estamos en un punto en el que todos esos riesgos están fuera del camino. Yo diría que estamos en el año 1 de la adopción institucional, y que comenzó en agosto del 2020, que fue cuando MicroStrategy compró 250 millones de dólares en Bitcoin y lo pusimos en circulación. Fuimos la primera empresa que cotizaba en bolsa en comprar Bitcoin a ese nivel. No creo que puedas encontrar una compra de 5 millones de dólares en una empresa de bolsa antes de que lo hiciéramos nosotros. Así que fue como una especie de pistola disparándose. Y luego, en los próximos 12 meses, Tesla compró Bitcoin, Square compró Bitcoin, y yo diría que ahora estamos en el segundo año de la adopción institucional. Y debería haber 24 millones de Bitcoin cotizando en bolsa a finales de este trimestre. O sea que estaríamos hablando de 36 empresas que cotizan en bolsa, y en un rango de entre 50.000 millones de dólares en balance de empresas que cotizan en bolsa y cientos de miles de millones de dólares de capitalización de mercado de estas empresas expuestas a Bitcoin. Así que yo diría que el activo en la primera década fue empresarial, experimental. La segunda década es una rotación de los empresarios a las instituciones y se está institucionalizando. Así que tal vez en la primera década se pasa de 0 a 1 billón y en la segunda década se pasa de 1 billón a 100 billones. ¿Qué pasa con la adopción del gobierno? Dijiste adopción institucional. ¿Son los gobiernos importantes en esto? Quizás algunos gobiernos lo incorporen como divisa en sus bancos. Todo ese tipo de cosas. ¿Eso es importante? Y si lo es, ¿cuándo ocurrirá? No es esencial para el éxito del activo, pero creo que es inevitable en varios grados con el tiempo. Yo lo más probable que creo es lo siguiente: que serán grandes adquisiciones por parte de inversores institucionales de Bitcoin como si fuese oro digital, donde simplemente cambian el oro por el oro digital y así lo consideran. Y las entidades gubernamentales con más probabilidades de participar en eso serían los fondos soberanos. Si observas todos los fondos soberanos que tienen grandes acciones tecnológicas, los suizos, los noruegos, los de Oriente Medio, si puedes tener grandes tecnológicas, entonces tener oro digital no estaría muy lejos de eso. Es una adopción no controvertida.
creo que hay oportunidades para los gobiernos que son mucho más profundas. Si un gobierno comenzara a adoptar Bitcoin como un activo de reserva de tesoro, eso es mucho más grande que una simple inversión de activos. Es 100 veces más grande. Y podrías imaginar que es como una oportunidad de $1 trillón. Como cualquier gobierno que quisiera adoptarlo como un activo de reserva del tesoro, probablemente generaría trillones de dólares, $1 trillón o más de valor. Y entonces, lo que la gente piensa es, bueno, alguna vez el petróleo tendrá un precio en Bitcoin o cualquier otro producto de exportación. Creo que hay como 1,8 billones de dólares o más de productos básicos de exportación en el mundo, y ahora mismo todos tienen el precio en dólares. Creo que esto es algo pintoresco, pero no realmente muy relevante. Se podría vender todo en dólares. La decisión relevante que toma cualquier institución, ya sea una organización sin ánimo de lucro, una universidad, una corporación o un gobierno, es ¿cuál es su activo de reserva en tesorería? Y si tu activo de reserva del tesoro es el peso, y si el peso está perdiendo el 20 o el 30% de su valor al año, entonces tu balance va a colapsar en 5 años. Y si el activo de reserva del tesoro son los dólares y los derivados de divisas y los bonos del tesoro de Estados Unidos, entonces ahora mismo es probablemente el 15% más de inflación monetaria. Estamos corriendo el doble de la media histórica. Se podría argumentar el triple. En algún lugar entre el doble y el triple dependiendo de cuál sea la métrica. Entonces, ¿creo que ocurrirá? Creo que son conservadores, pero tienen que sufrir un shock, y creo que hay un shock. Las últimas sanciones rusas son un gran shock. Cuando Occidente embarga 350.000 millones de dólares en oro ruso y derivados de divisas, creo que tienes la famosa cita de Putin de que tenemos que repensar nuestras estrategias de tesorería. Y eso empuja a todo el mundo hacia una estrategia de materias primas. ¿Qué materias primas quiero tener? Creo que eso ha hecho pensar a mucha gente. Creo que tiene a los chinos pensando. Todo el mundo quiere ser la divisa de reserva, ¿verdad? Así que si compro 50.000 millones de dólares cada año, entonces compro 500.000 millones de dólares en una década. Y probablemente pague 250.000 millones de dólares en coste de inflación sobre las espaldas de mis ciudadanos en una década. Así que la inflación podría ser uno de los shocks. Y uno se pregunta si hay un cambio a Bitcoin, si sería una explosión, un gemido, ¿cuál es la naturaleza del shock o la transición? Creo que el año 2022 es bastante catalítico para los activos digitales en general y para el Bitcoin en particular. La crisis de los camioneros canadienses creo que educó a cientos de millones de personas e hizo que empezaran a cuestionar sus derechos de propiedad y sus bancos. Creo que la guerra de Ucrania fue un segundo shock, pero creo que las sanciones rusas fueron un tercer shock. Creo que los tres, y creo que la hiperinflación en el resto del mundo es un cuarto shock. Y también la inflación persistente en los Estados Unidos es un quinto shock. Así que creo que es una tormenta perfecta. Y si pones todos estos eventos juntos, ¿qué significan? Significan la conclusión racional para cualquier persona que piense en esto. No estoy seguro de si puedo confiar en mi propiedad. No sé si tengo derechos de propiedad. No sé si puedo confiar en el banco. Y si estoy políticamente en desacuerdo con el líder de mi propio país, voy a perder mi propiedad. Y si estoy políticamente en desacuerdo con el dueño de otro país, también voy a perder mi propiedad. Y a la hora de la verdad, los bancos congelarán mis bienes y los embargarán. Y creo que eso se está reproduciendo a la vista de todos en el mundo de tal manera que su respuesta lógica sería: voy a convertir mi divisa débil a una divisa fuerte. Por ejemplo, voy a convertir mi peso y lira a dólares. Voy a convertir mi propiedad débil en una propiedad fuerte. Voy a vender mi edificio en el centro de Moscú y prefiero poseerlo en la ciudad de Nueva York.
Prefiero ser propietario de una nación poderosa que quedarme con un edificio en Nigeria o un edificio en Argentina o lo que donde sea. Así que voy a vender mis propiedades débiles y comprar propiedades fuertes. Voy a convertir mis activos físicos en activos digitales. Prefiero tener un edificio digital que un edificio físico. Pues si tengo un edificio de $1.000 millones en Moscú, ¿a quién se lo puedo alquilar? Pero si tengo un edificio digital de $1.000 millones, puedo alquilarlo a cualquiera en cualquier ciudad del mundo, a cualquiera que tenga dinero. Y el coste de mantenimiento es casi nulo. Y puedo mantenerlo durante 100 años, así que es un edificio indestructible. Y por último, quiero pasar de tener mis activos en un banco con una contraparte a tener activos en autocustodia. Y esto no es solo en Ucrania, pero esto es como la historia en Turquía, en Líbano, en Siria, en Afganistán, Irak, América del Sur. Tú realmente no quieres estar sentado con $10 millones en un banco en Estambul. El banco va a congelar tu dinero, convertirlo en liras, devaluar la lira y luego devolvértelo a lo largo de 17 años, ¿verdad? Así que los activos autocustodia serían la capa 1 de Bitcoin. Los activos de autocustodia son como si tuviera mi propia cartera de hardware y tengo la forma más alta de autocustodia, que sería Bitcoin en tu propia cartera de hardware o Bitcoin en tu propia autocustodia. Y la otra cosa que la gente piensa es cómo consigo criptodólares como Tether, como alguna stablecoin. Si pudieras elegir, ¿preferirías tener tu dinero en un banco en una zona de guerra en dólares o tener tu dinero en una stablecoin en tu teléfono móvil en dólares? Tomarías el segundo riesgo antes que el primero. En una zona de guerra definitivamente sí. Y puedes ver lo que sucede. Por ejemplo, hemos pasado de $5.000 millones en stablecoins a $200.000 millones en los últimos 24 meses. Así que creo que hay una demanda masiva de criptodólares en forma de un activo en dólares. Y todo el mundo diría, sí, quiero eso. Bueno, a menos que seas un patriota extremo. Pero la mayoría de la gente diría, quiero eso. Y luego un grupo menor de personas diría, creo que quiero ser capaz de llevar mi propiedad en la palma de mi mano para tener la autocustodia.